Bienvenidos a la segunda sesión de la clase de los Romanos y cómo predicar el Evangelio a través de este hermoso libro. Hoy vamos a hablar de los primeros capítulos de Romanos 1 al 3 y vamos a ver en esta sección, vamos a hablar de las malas noticias. Yo les prometo que vamos a hablar de buenas noticias, pero en esta sesión vamos a hablar de las malas noticias que vemos. Y eso es importante porque ¿cómo vamos a predicar buenas noticias si realmente no entendemos las malas noticias que tenemos? Entonces, algunos de ustedes van a recordar la clase de la teología bíblica. Y algunos van a pensar, Jim va a hablar de Génesis 3:15. Sí, es cierto. Siempre voy a enseñar de ahí. Recuerden en el pacto edénico, en la creación, que Dios creó el mundo en perfección. Adán y Eva tenían una relación con Dios perfecta, sin barreras, sin pecado. Ellos tenían vida eterna porque no habían entrado la muerte. Entonces vemos cómo nuestra relación pudiera ser sin el pecado. Pero vemos en Génesis 3 la caída del mundo. Entró el pecado y de repente era una división, una separación entre Dios y su creación. Era un tiempo en que toda la humanidad se cayó. Entonces, desde este momento hemos necesitado un redentor porque hemos vivido bajo las malas noticias. Pero Dios es tan bueno con nosotros. Recuerden la historia que Adán y Eva, ¿qué merecían? Merecían la muerte, merecían destrucción. Pero Dios, en su bondad, les dio una promesa, la primera promesa de un redentor. Y Dios dice al serpiente, hablando a una promesa para Adán y Eva y la humanidad, Dios dice, yo pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Eso es la primera promesa que vemos de Jesús, el Redentor del mundo. Y es una promesa para Eva, que a través de su pecado, Dios todavía la dio esperanza. La dio esperanza que a través de su propósito para tener hijos, su hijo, su simiente, su descendiente, va a vencer la maldad, va a pagar nuestras deudas, va a ser el Redentor del mundo. Entonces, vemos aquí que con mala noticia siempre Dios nos da buena noticia. Pero antes de hablar en las próximas sesiones de la buena noticia, vamos a hablar un poquito de la mala noticia. Llegamos a Romanos 1. En Romanos 1, recuerden de la última sesión, hablamos del propósito del libro. En Romanos 1, 16 al 17, Pablo dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Vemos este propósito en que Dios dice que el Evangelio es poder para la salvación. Pero ¿la salvación de qué? ¿Por qué necesitamos salvación? Porque nosotros vivimos en un mundo caído y vivimos bajo el pecado, bajo la ley en que nunca podemos pagar nuestras deudas. Y eso es mala noticia. Si nosotros queremos pagar nuestras deudas, es como un precio, una deuda que nunca vamos a poder pagar
a través de nuestras finanzas, nuestras buenas obras, nuestras capacidades. Es mala noticia. Vemos en Romanos 1 al 3 como Pablo está enseñando que todos nosotros hemos pecado, todos nosotros merecemos la muerte, merecemos el castigo, justicia de Dios. Hay dos palabras en el griego para esta palabra justicia. La primera es justicia, el que va a pagar el castigo. Y nosotros merecemos la justicia de Dios, que nosotros pagamos el castigo que merecemos pagar. Pero también aquí en este versículo, en 17, Pablo está hablando de una justicia en que tenemos un estado correcto con Dios, que no tenemos deudas, que hemos estado perdonados una vez y para siempre, que ahora somos justificados. Entonces, vemos una transición de mala noticia a buena noticia. Pero empezamos con la mala noticia y Pablo empieza a hablar del mundo. Y con el mundo, él dice que todo el mundo merece a morir, merece pagar sus deudas. Y dice que en versículo 18 hasta el 24 de Romanos 1 dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra todo impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Todos nosotros podemos ver Dios en la creación. Yo vivo aquí cerca de Ensenada, cerca del mar Pacífico, y yo puedo salir de mi casa y ver la creación de Dios y ver que hay algo grande. Pero nosotros hemos decidido adorar nosotros mismos en lugar de adorar a Dios. Hemos buscado glorificar nosotros mismos en lugar de levantar el nombre de Dios. Entonces aquí vemos que las malas noticias son para todos. El mundo empezó a adorar el mundo. Llegamos a segundo capítulo y Pablo hace un buen truco de predicadores. Él habla de los judíos y él dice: miren los judíos, ellos han sido el pueblo de Dios y todavía no han creído en Jesús. No han creído en Jesús y han perdido esta oportunidad para tener la salvación. Han perdido esta oportunidad para vivir como justificados con Dios. Entonces, llegamos a capítulo 3 y él dice: ahora, ustedes en la iglesia, los gentiles que han creído en Cristo, pero todavía, ¿qué merecen? ¿Qué merecen ustedes? Y dice en versículos 9, 10 y 11 de capítulo 3 que merecemos la muerte. Dice aquí: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos nosotros hemos pecado. Y dice en versículo 23 aquí que todos nosotros hemos pecado y estamos privados
de la gloria de Dios. Estamos separados. La mala noticia es que Dios es perfecto y nosotros somos pecadores y nosotros nunca vamos a alcanzar a Dios porque este cañón de pecado entre Dios y nosotros es demasiado grande. Mis mejores obras nunca pueden llenar esta distancia. Todos nosotros estamos separados de Dios. Piensen en eso. No solamente los que viven en el mundo, todos nosotros hemos pecado y estamos privados de Dios. Esto es importante porque si vamos a enseñar del pecado, necesitamos que nosotros, primeramente, nosotros somos pecadores. Nosotros vamos a enseñar buenas noticias a través de empezar con esta mala noticia que nosotros reconocemos. Yo soy un pecador como tú. Yo necesito un Salvador. Yo no puedo pagar mis propias deudas. Dice en Romanos 6, versículo 23, dice aquí, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Nosotros vivimos en la muerte. Merecemos la muerte. El momento en que nacimos, empezamos a morir. Eso es el precio del pecado. Adán y Eva, ellos tenían vida eterna hasta que ellos pecaron. Después de este momento, cada ser humano ha vivido bajo el precio de la muerte. Cada uno de nosotros merecemos este castigo de la muerte. Eso es la mala noticia que vemos en el Evangelio. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios perfecto. Y Él no puede estar en la presencia del pecado. Y nosotros, pecadores, no podemos estar en la presencia de un Dios santo. Cada uno de nosotros, enfrente de la cruz, somos iguales. Necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien o algo que pueda pagar nuestras deudas. Eso es la mala noticia del Evangelio. Desde la historia de Adán y Eva, vemos a través de la historia de la Biblia que todo el mundo ha vivido bajo el pecado, bajo la muerte. Pero ahora vamos a estudiar en las próximas sesiones que nosotros podemos tener vida eterna. Nosotros podemos tener esperanza. Nosotros podemos recibir el regalo de Dios. Vamos a hablar de ese regalo en la próxima sesión, pero por un momento piensa en un regalo. Un regalo que tú vas a recibir en la Nochebuena. Y vas a recibir ese regalo y hay un regalo que tú has esperado abrir. Y de repente es el momento. Pero tú no mereces este regalo. No mereces recibir nada. Y hay una separación entre tú y ese regalo. Y no puedes recibirlo porque necesitas pagar una deuda antes. Y es una deuda que no puedes pagar. Eso es la separación que tenemos entre Dios y nosotros. Pero vamos a ver que Jesús es el que pagó nuestras deudas para eliminar esta separación, para que nosotros podamos recibir este regalo.
La historia del mundo desde la caída ha sido un mundo separado de Dios. El pueblo escogido, ellos vivían en esta separación. Y vemos en la ley que ellos necesitaban sacrificios en el templo, en el tabernáculo, para pagar sus deudas, para tener esta relación con Dios, para acercarse a Dios. Nosotros necesitamos un sacrificio. Necesitamos alguien que puede pagar nuestras deudas para recibir el regalo de vida eterna. En la próxima sesión vamos a empezar a hablar de buenas noticias. La mala noticia es que merecemos la muerte porque todos nosotros hemos pecado. Pero la buena noticia que vamos a estudiar es que Dios nos ama. Y cuando éramos pecadores, cuando merecemos la muerte, Cristo murió por nosotros como el sacrificio perfecto. Entonces vamos a ver cómo nosotros y todo el mundo puede recibir ese regalo de vida eterna. Gracias por este tiempo y nos vemos en la próxima sesión.